En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Una sola línea. 7 palabras que contienen el génesis del tiempo, del espacio y de toda realidad espiritual. Este no es solo el primer versículo de la Biblia, es el fundamento de todo lo que existe y existirá. Aquí comienza la revelación de Dios a los hombres, no como un mito, no como una parábola, sino como una verdad eterna pronunciada desde el trono celestial. En el principio no es solo una indicación temporal, es una declaración espiritual. Significa que hubo un momento determinado en que el tiempo mismo fue creado. Antes de ese principio solo existía Dios. No había relojes, ni días, ni planetas, solo la eternidad envuelta en su gloria. Cuando la Escritura declara «creó Dios», usa el verbo «bará», que en hebreo implica una creación ex nihilo, es decir, de la nada. Ningún ser humano, ningún ángel, ni ningún poder puede crear de la nada. Solo Jehová, el Dios Todopoderoso, puede hablar y dar existencia a lo que antes no era. Los cielos y la tierra no fueron producto del azar ni de la evolución sin dirección. Fueron obra directa del Altísimo. Esta frase inicial derriba toda filosofía pagana, toda idolatría moderna y todo pensamiento ateo. Declara con autoridad celestial que el universo tiene un creador y que su nombre es Jehová. Este primer versículo es la llave de la fe. Si el alma puede creer que en el principio Dios creó, entonces podrá creer que ese mismo Dios puede redimir, restaurar y salvar. Aquí comienza el viaje de la fe, no con un argumento, sino con una afirmación. Dios creó. Todo ser que acepta esta verdad entra en el umbral de la revelación divina. La Biblia no comienza con una defensa de la existencia de Dios. No lo necesita. Su existencia no está en debate, está declarada. Su obra habla por él. El cielo proclama su gloria. La tierra susurra su sabiduría, y en esa primera chispa del principio, Dios trazó el plano eterno de su propósito, crear, ordenar y llenar. Génesis 1, verso 1, no es solo una apertura, es una proclamación celestial. Es el rugido del león de Judá que abre los rollos del tiempo. Y es también un espejo, pues al conocer el principio de la creación, comenzamos a conocer el principio de nuestra restauración. El principio del tiempo, la eternidad interrumpida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Antes del principio no había principio. Antes de los cielos y de la tierra no había nada material, ni visible, ni contable. Existía solamente aquel que no tiene principio ni fin, Jehová el Eterno. Este versículo es una frontera entre lo eterno y lo temporal. Un día que no era día, Dios decidió crear, no porque necesitara hacerlo, sino porque quiso. La eternidad fue interrumpida por un acto de amor creativo. Dios habló, y los cielos nacieron. Dios ordenó, y la tierra fue formada. El tiempo que hasta ese momento no existía, comenzó a correr bajo el compás de la voluntad divina. Aquel que habita en luz inaccesible se inclinó hacia el vacío y pronunció la primera sílaba que haría latir el universo. Este principio no fue un accidente cósmico, fue el inicio de un diseño eterno. Desde el primer segundo de existencia, el universo estuvo sujeto a leyes, a orden, a estructura. Nada quedó al azar. Todo lo que sería ya estaba en la mente de Dios. Desde las galaxias hasta el soplo de un niño, desde el monte más alto hasta el grano más fino de arena. Todo, absolutamente todo, fue creado con intención. Y no solo creó lo visible, sino también lo invisible. Como declara Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El principio fue, entonces, una activación multidimensional. Al decir los cielos y la tierra, la Escritura resume todo lo que es espiritual y físico. Los cielos abarcan no solo las estrellas y galaxias, sino también las regiones celestiales donde habitan los ángeles, donde se desenvuelven los tronos, los dominios, y donde se escucha la alabanza perpetua ante el Altísimo. La tierra, en cambio, representa lo físico, lo material, el escenario donde se desarrollaría el drama divino de la redención. La tierra fue pensada desde el principio como el lugar donde la gloria de Dios se manifestaría a través del hombre, hecho a su imagen. Nada fue casual. Cada partícula fue pensada. El versículo 1 de Génesis es como un portal, una frase que lo contiene todo. Es semilla y cosecha, es Génesis y profecía. En él se encuentran las raíces del Apocalipsis, el eco de la cruz, el propósito de la encarnación. Porque todo lo creado tenía un fin: revelar la gloria de Dios. Por eso, al leer "en el principio creó Dios", no estamos simplemente leyendo historia, estamos entrando en la eternidad revelada. Estamos observando el momento en que el Dios invisible decidió manifestarse a través de su obra visible. Estamos en realidad ante un acto de revelación suprema. Este es el verdadero principio. No el de la materia, sino el del propósito. No el del polvo, sino el del plan eterno de Dios. Dios como el único creador, contra todo ídolo y ciencia humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Este versículo no solo inaugura el relato del universo, también establece la identidad del Creador. El Dios que creó en el principio es el mismo que habló a Abraham, el mismo que libertó a Israel de Egipto, el mismo que se manifestó en carne en Jesucristo. No hay otro. No hay rivales, ni fuerzas paralelas, ni dioses ocultos. Hay un solo Dios. Desde la primera palabra, la Biblia excluye toda mitología pagana. En las culturas antiguas, los cielos eran dioses, la tierra era una diosa, el mar era un demonio, el sol era una deidad. Pero Génesis capítulo 1, verso 1, aplasta esa visión. Los cielos y la tierra no son dioses, son creación, son obra de sus manos. El primer acto de la revelación bíblica es un acto de soberanía. No explica de dónde viene Dios, porque Él no viene, Él es. No intenta justificar su poder, lo muestra. No debate con filósofos, crea. No argumenta con científicos, habla. Esta palabra, corta, creó, encierra una acción sin precedente. Nadie más puede hacer lo que Dios hizo. Los hombres pueden modificar, transformar, combinar, descubrir, pero no pueden crear de la nada. Solo Dios puede traer lo invisible a existencia. En Isaías capítulo 46, verso 9, Dios declara con firmeza: «Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí». Esta es la piedra angular de la fe, que todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. La creación no es independiente, no es autónoma, depende en todo del aliento y la voluntad del Creador. Como dice el salmista en el Salmo 104, verso 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. La ciencia puede explorar lo creado, pero jamás podrá explicar el corazón del Creador. La filosofía puede imaginar orígenes, pero solo la palabra de Dios puede revelarlo, y lo revela sin rodeos. Dios creó. No hay proceso evolutivo sin dirección, no hay explosión al azar. Hay un acto de voluntad divina, lleno de propósito, de sabiduría y de diseño perfecto. Negar esta verdad es cerrar la puerta de la revelación, porque si el principio no fue de Dios,
entonces nada tiene sentido. Pero si el principio fue de Él, entonces todo en la vida, todo sufrimiento, toda alegría, todo tiempo y toda historia está bajo su mano. Por eso, el creyente que declara, en el principio creó Dios, está proclamando no solo una verdad cosmológica, sino un acto de fe eterno, que todo empieza y termina en Él. Los cielos y la tierra, un testimonio dual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Dios no creó primero la tierra y después el cielo, ni primero el espíritu y luego lo físico. En un mismo acto de poder, Él dio existencia a ambos reinos, los cielos y la tierra. Este acto no fue aleatorio. Fue una declaración espiritual que separa el dominio eterno del dominio material, y sin embargo, los une bajo un mismo propósito. El cielo representa el ámbito espiritual, donde mora la gloria de Dios, donde sirven los ángeles, donde se manifiesta la voluntad divina de forma pura e inmediata. Es allí donde se escucha sin cesar: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, verso 3. La tierra, en cambio, fue creada como escenario de cumplimiento, como el altar visible donde los propósitos eternos serían revelados. Desde el polvo de la tierra fue formado el hombre, pero el soplo que le dio vida vino del cielo. Este doble origen no es casual. El hombre fue creado para conectar los dos reinos, para gobernar la tierra bajo la autoridad del cielo. Los cielos y la tierra no son meros espacios, son testigos vivos del poder del Creador. El Salmo 19, verso 1, lo afirma con fuerza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada estrella, cada nube, cada montaña y cada grano de arena dan testimonio. No son dioses, no son entidades independientes. Son señales visibles de una realidad invisible. El cielo revela la grandeza de Dios, la tierra, su amor. En el cielo, Dios muestra su majestad, en la tierra, su misericordia. Y ambos, cielo y tierra, fueron creados con un fin profético: preparar el camino para que el Verbo, que estaba en el principio, se hiciera carne y habitara entre nosotros. Los cielos y la tierra también encierran un mensaje escatológico. Como fueron creados, también serán transformados. El segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice: Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto nos recuerda que la creación no es el fin, es solo el inicio de una historia que apunta a la redención. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra ha prometido: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Isaías capítulo 65, verso 17. Por lo tanto, el primer versículo de la Biblia es también una promesa: que así como Dios inició todo, Él mismo lo renovará, que lo que fue contaminado será purificado, que lo que fue dañado por el pecado será restaurado por la justicia. La tierra y el cielo fueron hechos por Él, para Él, y serán renovados por Él. El nombre que creó, Elohim, el Dios plural en unidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. En el texto original hebreo, la palabra utilizada para Dios es Elohim. Esta palabra es profundamente significativa porque está en forma plural, pero acompaña un verbo en singular: Bará, creó. Esto no es un error gramatical, es una revelación espiritual. Elohim sugiere una pluralidad en la unidad divina. No son dioses como en las religiones paganas, sino un solo Dios con una riqueza de manifestaciones. Desde el primer versículo, la Escritura insinúa el misterio de la Trinidad.
un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en perfecta unidad. Este misterio se confirma a lo largo de la Biblia. En el capítulo 1, verso 26 de Génesis, Elohim dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La pluralidad en la voz divina es clara y no se refiere a los ángeles, porque el hombre no fue creado a imagen de ángeles, sino de Dios mismo. El apóstol Juan, en el Evangelio capítulo 1, verso 1, confirma esta verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y añade en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo estaba en el principio. Él es el Verbo de Dios, el instrumento vivo de la creación, y el Espíritu Santo también estaba allí. Génesis capítulo 1, verso 2 nos dice: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Entonces, desde el primer verso de la Escritura, vemos al Padre que ordena, al Hijo que crea por el Verbo y al Espíritu que se mueve sobre la creación. Una obra trinitaria, perfecta, sin división, sin confusión. La palabra Elohim también comunica poder. Es un nombre que aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento, siempre con autoridad, juicio y majestad. Es el nombre que impone temor a los demonios y reverencia a los justos. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que abre mares, hace llover fuego y resucita muertos. Por eso, no podemos leer Génesis 1 como una simple introducción. Es una declaración de autoridad absoluta. El universo tiene un autor, y su nombre es Elohim. Él es el principio de todo lo visible y lo invisible. Su palabra sostiene los cielos. Su voluntad mantiene girando los astros, y su nombre es digno de eterna adoración. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Salmo 113, verso 3. El poder del Verbo. Dios habla y el universo obedece. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. El acto de crear no fue manual ni mecánico. Dios no moldeó con herramientas ni manipuló materia preexistente. Su creación fue verbal, espiritual y soberana. Habló y fue hecho, mandó y existió. El Salmo 33, versos 6 y 9 lo declara con poder. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. En esta declaración se revela que la palabra de Dios es poder creador. No es solo un medio de comunicación, es un instrumento de acción divina. El universo es, en esencia, una respuesta obediente a la voz del Creador. Cuando Dios dijo, hágase, el caos se ordenó. Las tinieblas retrocedieron, las aguas se separaron, las lumbreras se colocaron, y todo lo visible se alineó al decreto invisible. No hubo resistencia, no hubo error. Todo fue creado exactamente como Él lo habló. Aquí se introduce un principio eterno. Lo que Dios dice, sucede. Su palabra nunca regresa vacía, como afirma Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Este poder del Verbo no solo está en el pasado, en la creación, sino que continúa activo. La carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo creado no solo depende del acto original de Dios, sino de su continua palabra que lo mantiene existiendo. La palabra de Dios no es letra muerta, es espíritu y vida.
Jesús lo declaró en Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, cuando Dios dice en Génesis 1:1 que Él creó, nos está revelando también el instrumento con que creó, su Verbo eterno, poderoso y vivo. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra fe, porque si Dios creó todo por la palabra, también puede restaurarlo por ella. Puede sanar, transformar, abrir puertas, derribar muros y dar vida donde hay muerte. Solo necesita hablar. Así como el universo obedeció su voz, también lo hace nuestra alma cuando se somete a su palabra. El fundamento de la fe, creer que Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Esta declaración no solo es una afirmación de origen, es un filtro espiritual. Divide a los que creen de los que dudan, a los que reconocen la autoridad divina, de los que buscan explicaciones terrenales. Desde el primer verso, la Biblia exige fe. El libro de Hebreos lo establece con claridad. Capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí no hay lugar para la duda científica ni para la especulación filosófica. Lo que vemos fue hecho por lo que no se veía. La materia proviene del Espíritu. Lo visible nace de lo invisible. Es Dios, eterno e invisible, quien habló lo visible a existencia. Aceptar esto es esencial para toda vida espiritual. No se puede seguir a un Dios creador si no se cree, primero, que Él creó. Sin esta convicción, todo lo demás se vuelve frágil, porque si el origen es incierto, también lo será el destino. Si no hay creador, no hay redención. Si no hay principio con Dios, no puede haber final con Él. Por eso, el enemigo ataca este versículo desde todos los frentes. Ha sembrado teorías que excluyen a Dios del origen. Ha promovido ideas donde el universo se crea solo, se ordena solo, se gobierna solo. ¿Por qué tanto esfuerzo en borrar a Dios del principio? Porque si se borra el principio, se desmantela todo el plan divino. Sin Génesis capítulo 1, verso 1, no hay Génesis capítulo 3, verso 15. No hay promesa del Redentor, no hay cruz, no hay resurrección. Todo el Evangelio cuelga del primer clavo de la revelación. En el principio creó Dios. Este verso es, entonces, más que una afirmación. Es una declaración de fe. Cuando un hijo de Dios la pronuncia, se alinea con la verdad eterna. Se conecta con la voluntad del Creador. Se pone bajo su cobertura. Reconoce que no es el centro del universo, sino criatura dependiente del autor de la vida. Y esta fe no es ciega, es razonable, porque las obras del Creador son visibles, como afirma Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Creer en la creación es entrar en pacto con la verdad, es volver a las raíces, es aceptar que todo tiene propósito, orden y destino, y que ese destino está en las manos de aquel que dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 22, verso 13. El orden de Dios, cielos primero, tierra después. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Dios no hace nada sin orden. En este primer versículo, la secuencia tiene un significado profundo. Primero los cielos, después la tierra. Esta prioridad no es casual, revela la estructura espiritual que gobierna toda la creación.
Los cielos representan lo espiritual, lo eterno, lo invisible. La tierra representa lo físico, lo temporal, lo visible. Al colocar primero los cielos, Dios establece que el reino espiritual precede y gobierna sobre el natural. Lo que sucede en la tierra es reflejo de lo que sucede en los cielos. Lo visible es manifestación de lo invisible. Esta verdad es confirmada por Jesucristo mismo. En el Evangelio según Mateo capítulo 6, verso 10, al enseñar la oración perfecta, dice: «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». No es la tierra la que determina el cielo, es el cielo el que establece el patrón. Esta estructura revela que toda transformación comienza desde lo alto. No hay verdadera restauración si no empieza en el espíritu. El cambio auténtico en una vida, en una familia, en una nación, siempre será fruto de una obra celestial manifestada después en lo terrenal. Por eso el enemigo busca desconectar al hombre de lo espiritual, porque si se rompe la conexión con el cielo, la tierra queda sin dirección, sin cobertura, sin bendición. Pero cuando el orden de Dios se respeta, cielos primero, tierra después, se activa la plenitud del diseño divino. La carta a los Efesios lo confirma. Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición no empieza en la tierra, empieza en los cielos, y desde allí fluye a nuestras vidas. Este principio también es válido para el servicio, para el ministerio y para la adoración. Ninguna obra verdadera nace de la tierra hacia el cielo. Toda obra de poder nace del cielo hacia la tierra. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 27, «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo». Dios creó primero los cielos para establecer un trono, una autoridad, una morada eterna. Luego creó la tierra para que, desde allí, el hombre ejerciera dominio bajo ese cielo. Así, en perfecta armonía, la voluntad divina se manifestaría en ambos reinos. Entender esto es clave para todo creyente. El cielo tiene prioridad, precedencia y gobierno. Por tanto, si quieres ver cambio en tu tierra, comienza por buscar el rostro de aquel que habita en los cielos. El vacío y la forma. Antes del orden, el espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Lo que sigue al verso 1 es una escena que ha desconcertado a generaciones. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis capítulo 1, verso 2. ¿Cómo puede algo creado por Dios estar desordenado y vacío? ¿Acaso no es Él un Dios de orden, plenitud y luz? Este aparente conflicto revela una verdad profunda. La creación pasó por un proceso de preparación, donde el Espíritu Santo fue el primer actor en escena. La tierra fue creada, sí, pero no en su forma final. Fue primero una materia sin forma, un lienzo en blanco sobre el cual Dios pintaría su obra maestra. Y es en ese instante cuando se manifiesta la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos un principio eterno. Antes de que Dios hable, su Espíritu se mueve. Antes de que la luz aparezca, antes de que la forma se establezca, antes de que lo bueno sea separado de lo malo, el Espíritu Santo está allí, envolviendo el caos, preparando el terreno, ordenando lo invisible. Este patrón se repite en toda la Escritura y en la vida del creyente. El corazón humano, sin la intervención divina, está desordenado y vacío.
Pero cuando el Espíritu se mueve, comienza el proceso de transformación, y cuando Dios habla, se hace la luz. Muchos anhelan ver la luz sin permitir que el Espíritu los envuelva, pero el orden divino es claro. Primero la creación, luego el Espíritu se mueve, después la voz de Dios habla, y finalmente la luz aparece. El apóstol Pablo entendió este proceso. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, escribió: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Lo que ocurrió en Génesis también ocurre en el alma. Dios ve el vacío, el desorden, la oscuridad, pero no nos desecha. En lugar de eso, su espíritu se mueve, y donde Él se mueve hay esperanza. Esto significa que no importa cuán profundo sea el abismo, ni cuán densas sean las tinieblas. Si el Espíritu de Dios se mueve sobre ti, la luz está por manifestarse. La creación no fue inmediata en forma, pero fue perfecta en propósito. Dios sabía lo que haría con el caos. No fue accidente, fue proceso, y ese mismo proceso lo repite en cada vida que se rinde a Él. Del caos al orden, del vacío a la plenitud, de la oscuridad a la luz. Así trabaja el Dios del principio. La palabra que ilumina, sea la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. El primer acto verbal de Dios registrado en la Biblia es contundente y revelador. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, verso 3. Este momento marca el paso del caos al orden, del silencio al decreto, de las tinieblas a la revelación. Es la primera vez que Dios habla en la narrativa bíblica, y su palabra no es juicio, ni amenaza, ni castigo, es luz. Esto nos enseña que el lenguaje de Dios, desde el principio, es redentor. La luz no fue una consecuencia del sol, ni de las estrellas, porque estos aún no habían sido creados. La luz mencionada aquí es espiritual, es revelación, es presencia divina. No era solo luz física, era manifestación del carácter de Dios. Como dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 5, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Esto confirma que antes de toda iluminación natural está la iluminación espiritual. Antes de entender lo visible, hay que recibir lo invisible. Dios no dijo sea el sol, sino sea la luz, porque la luz no depende del astro, sino del Creador. La luz fue creada para vencer las tinieblas. Donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Y esa es la base de toda guerra espiritual. El primer movimiento de Dios en cualquier situación de oscuridad no es confrontar el mal directamente, sino manifestar su luz. Esta verdad es profunda para todo creyente, porque muchos intentan enfrentar tinieblas con esfuerzo humano, con razonamientos, con estrategias, pero solo la luz puede disiparlas. Solo la presencia de Dios tiene el poder de quebrar las tinieblas más densas. Por eso, Jesucristo, el Verbo encarnado, fue anunciado como la luz verdadera. Juan capítulo 1, verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y luego en Juan capítulo 8, verso 12, él mismo declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La creación comienza con la luz, y la redención también. Ningún proceso divino empieza en la oscuridad, siempre empieza con el resplandor de su palabra. Por eso, cada vez que Dios quiere iniciar algo nuevo en nosotros, lo primero que hace es hablarnos. Cuando Dios dice sea la luz, no solo está creando el día, está revelando su gloria. Ese mismo poder sigue activo en cualquier alma desordenada, vacía,
y envuelta en tinieblas, cuando Dios pronuncia su verbo, la luz nace, y con la luz comienza la restauración. Que hoy mismo el Creador hable a tu espíritu, y su voz diga otra vez: sea la luz. Separación divina. La luz y las tinieblas no se mezclan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Después de declarar sea la luz, Dios realiza un acto que define su santidad y su gobierno eterno. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis capítulo 1, verso 4. Este acto de separación no es solo físico, es profundamente espiritual. Dios no permite mezcla entre luz y tinieblas. Aunque ambas existían en el escenario inicial, Dios no las deja convivir, las separa, porque su naturaleza no puede ser compartida con las sombras del error, del pecado o del caos. Este principio es inmutable. A lo largo de toda la Escritura, Dios sigue separando. Separó a Israel de las naciones paganas, separó el día del sábado, separó a los levitas para el sacerdocio, separó al Mesías como el santo ungido, y sigue separando a los suyos del mundo. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 14, lo declara con contundencia: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios no negocia con la oscuridad, no la tolera, no la acomoda, la expulsa con la manifestación de su luz. Por eso, cuando un corazón es tocado por Dios, empieza un proceso de santificación. No solo hay luz, hay separación. Lo viejo queda atrás. Lo profano ya no puede mezclarse con lo sagrado. El orden de la creación refleja este principio. Dios no solo crea, también discierne, separa y ordena. La luz no fue solo vista como buena, fue también puesta en su lugar, lejos de las tinieblas, porque en el diseño divino todo tiene su sitio, su propósito y su frontera. Cuando Dios separa, está estableciendo gobierno, está diciendo: esto me pertenece y aquello no. Está marcando límites, está mostrando que la creación no es un caos, sino un reino con ley, con autoridad y con estructura moral. Por eso, cuando el creyente recibe la luz de Cristo, debe también recibir la separación. No puede caminar con la luz y seguir abrazando las tinieblas. La santidad es el fruto inevitable de la revelación. La luz no solo ilumina, también delimita. Efesios capítulo 5, verso 8, nos llama con claridad: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El primer acto de Dios al ver la luz fue separarla. Así también, cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras vidas, comienza la obra de separación, no por juicio, sino por amor, porque la luz no puede brillar en un lugar mezclado. Necesita espacio para resplandecer. La separación no es rechazo, es santificación. Es Dios marcando el inicio de una nueva creación dentro de ti. El día y la noche, ciclos sagrados del Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Luego de separar la luz de las tinieblas, Dios nombra lo que ha hecho. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis capítulo 1, verso 5. Este acto de nombrar es más profundo de lo que parece. En la Biblia, nombrar es establecer identidad, propósito y función. No se trata de un simple etiquetado, sino de una manifestación de autoridad soberana. Solo el Creador tiene el derecho de asignar nombre a lo que Él mismo ha formado. Dios no deja el universo en ambigüedad. Define, estructura y da sentido al tiempo. Así nace el ciclo del día y la noche, el primer ritmo de la creación.
A partir de allí, toda la vida se moverá en ciclos, siembra y cosecha, trabajo y descanso, nacimiento y muerte, principio y fin, y todos ellos bajo la mirada del Altísimo. Este ciclo entre luz y oscuridad no solo es físico, sino simbólico. Representa la vida espiritual del hombre. Cada día trae su mañana y su noche. Cada alma experimenta tiempos de claridad y tiempos de prueba. Pero Dios gobierna sobre ambos. Como dice el Salmo capítulo 74, verso 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Dios no rechaza la noche, la establece, la regula, la limita y le pone fin cada mañana. Así también en nuestras vidas. Él permite temporadas oscuras, no para destruirnos, sino para formar en nosotros una fe que no depende de la luz exterior, sino de la presencia interior. Notemos también que en el relato bíblico, el día comienza con la tarde, no con la mañana, y fue la tarde y la mañana un día. Esto desafía nuestra percepción moderna. Para Dios, el día no empieza con luz, sino con oscuridad. ¿Por qué? Porque el plan divino siempre comienza en lo invisible, en lo escondido, en lo oscuro, para que su gloria sea revelada al amanecer. Así trabaja la fe. Primero la noche, después el resplandor. Jesucristo mismo experimentó esto en su carne. Entró en la noche de Getsemaní, fue sepultado en la oscuridad y resucitó al alba del tercer día. Así también, cada uno de sus hijos atraviesa la noche, pero no para quedarse en ella, sino para caminar hacia la resurrección de la mañana. El día y la noche son testigos diarios del pacto del Creador. Cada amanecer declara que las tinieblas no prevalecen. Cada atardecer recuerda que hay descanso en su soberanía. Vivir bajo este ritmo es vivir rendido al reloj de Dios. Cuando confías en aquel que creó la luz y nombró la noche, ya no temes ningún tiempo, porque sabes que el que tiene control del día y de la noche también tiene tus días en su mano. El principio de todo, un Dios, un diseño, un destino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Así culmina esta travesía por el primer verso de la palabra eterna. Un solo versículo, 7 palabras, un universo de significado. Todo lo que la Escritura revela después. El llamado de Abraham, la ley de Moisés, los salmos de David, los profetas, los evangelios, la cruz, la resurrección y la gloria futura, encuentra su raíz en este acto fundacional. Dios es el origen, Dios es el creador, Dios es el principio. Este verso no es simplemente una introducción, es una declaración de autoridad. El universo no es producto del azar, la vida no es un accidente, tú no eres una casualidad, eres parte de un diseño eterno trazado por el Dios Todopoderoso. Al afirmar que Dios creó, también estamos afirmando que todo le pertenece. Él es el dueño de los cielos, el Señor de la tierra, el Rey de lo visible y de lo invisible. Cada molécula, cada estrella, cada aliento, cada día, cada vida, cada propósito, están en sus manos. Y si Dios es el principio, también es el destino. Apocalipsis capítulo 22, verso 13, nos recuerda su declaración eterna. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa que no importa en qué punto del camino te encuentres, si vuelves al principio, vuelves a Dios. Si restauras tu comunión con el Creador, todo lo demás comienza a alinearse, porque volver al principio es volver al origen de toda verdad, de toda identidad y de toda esperanza. Génesis 1:1 es más que historia, es una puerta, y todo aquel que entra por esa puerta entra en la historia de la fe, una historia donde lo invisible precede a lo visible,
donde la palabra tiene poder, donde el caos se convierte en orden, donde la oscuridad es vencida por la luz y donde cada día, incluso con noche, es parte del diseño perfecto del Creador. Que este principio quede grabado en tu alma como un sello eterno. Dios te pensó, Dios te formó, Dios te sostiene, Dios te espera, y así como todo comenzó con Él, todo volverá a Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, verso 3. Y solo en Él encontramos sentido, redención y eternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este no es solo el inicio del libro, es el comienzo de toda verdad. Gracias por acompañarnos en esta travesía al principio de toda verdad. Si esta revelación tocó tu espíritu, comparte este mensaje y permite que otros también regresen al origen. Suscríbete a El Camino Santo y activa las notificaciones para seguir descubriendo los misterios de la palabra, verso por verso, verdad por verdad. Recuerda, todo comienza en Dios y todo vuelve a Él. Shalom y hasta el próximo llamado del Espíritu.